Los contratos son actos jurídicos que son celebrados por dos o más partes para cual modificar, regular o extinguir una relación jurídica patrimonial. La diferencia con los contratos electrónicos es que estos se realizan sin la presencia física simultánea de las partes, presentando su consentimiento por medio de un equipo electrónico de tratamiento y almacenaje de datos, conectados por medio de cable, radio, medio óptico o cualquier otro medio. Cuando nos referimos a las partes, nos referimos a dos o más sujetos intervinientes en la contratación. Tomarse en la declaración, además, que la sola existencia de dos partes con intereses iguales no da lugar a la formación de la relación jurídica. Para ello es necesario que dichas partes se pongan de acuerdo y que ambas tengan la voluntad común de celebrar el contrato. Debe entenderse por consentimiento como el acuerdo de voluntades, la cual debe ser declarada por las partes, para lo que se requiere que estén totalmente de acuerdo sobre la celebración del contrato de acuerdo en los términos del mismo. El consentimiento no es creado por la declaración del ofertante y que cobra eficacia en virtud de la declaración, sino que el contrato no existe antes que se produzca el consentimiento, de tal manera que la aceptación de la oferta no es un asentimiento. Antes de hablar de los contratos electrónicos, tendremos que definir y tener claro qué conceptos van a abarcar dichos contratos. Bajo la definición de contratación electrónica se encuentra la contratación de bienes o servicios informáticos. De esta manera, entenderemos por contratación electrónica aquella cuyo objeto sea un bien o un servicio informático o ambos, o que una de las prestaciones de las partes tenga por objeto ese bien o servicio informático. Son todos aquellos elementos que forman el sistema, en cuanto al hardware, ya sea la unidad central de proceso o sus periféricos, así como todos los equipos que tienen la relación directa de uso con respecto a ellos y que, en conjunto, conforman el soporte físico del elemento informático. Asimismo, se consideran bienes informáticos los bienes inmateriales que proporcionan las órdenes, datos, procedimientos e instrucciones en el tratamiento automático de la información y que, en su conjunto, conforman el soporte lógico del elemento informático. Se entiende todos aquellos servicios que sirven de apoyo y complemento a la actividad informática en una relación de afinidad directa con ella. Hoy en día, nadie puede negar el impacto que produjo la revolución informática en todos los campos de la actividad humana. Los usos y costumbres sociales se vieron afectados por este desarrollo vertiginoso de los medios de comunicación, originándose a su vez situaciones nuevas que ni las propias leyes habían previsto. Dentro del ámbito del derecho, el ser humano ha creado una nueva posibilidad para realizar negocios jurídicos, a través de la utilización de medios electrónicos y digitales para la conformación de actos con carácter de contratos, lo cual produce un cambio radical a las nuevas percepciones y doctrinas que han regido siempre para los contratos tradicionales. Un nuevo paradigma basado en la revolución digital que permite la desaparición del espacio y el tiempo, pero crea una incertidumbre legislativa. Hoy en día, nadie puede negar el impacto que produjo la revolución informática en todos los campos de la vida humana. La ciencia del derecho, en respuesta de esta realidad, tiene que dar nuevas reglas para evitar que se produzcan daños y abusos en aquellas relaciones comerciales que día a día se realizan en la red. Por lo tanto, cabe delimitar cuál es el campo de la informática y el derecho en cuanto a la contratación. Dentro del derecho informático encontramos la contratación informática, que es aquella cuyo objeto es un bien o servicio, informático o ambos, y la contratación electrónica es aquella con independencia de cuál sea su objetivo, que puede ser también la informática, aunque no necesariamente, se realiza a través de los medios electrónicos. Es decir, los contratos electrónicos son aquellos para cuya celebración
el hombre se vale de la tecnología informática, pudiendo consistir su objeto en obligaciones de cualquier naturaleza. Denominadas nuevas tecnologías de la información se han ido introduciendo de modo progresivo y asombrosamente rápido en nuestro ámbito social, modificando en gran medida nuestros comportamientos y nuestra forma de vivir. Estas tecnologías se han desarrollado hasta el punto de permitir que de ellos se beneficien algunas actividades, entre las que destaca, por encima de todas, el comercio, puesto que es muy sencillo comprar o vender bienes y servicios desde la oficina o desde el hogar. La irrupción de nuevas tecnologías en el mundo empresarial e institucional ha propiciado la aparición de nuevos modelos de contratos y, en consecuencia, de nuevas formas de contratación. En la actualidad, hay ya varios países que disponen de normativa para la nueva realidad del comercio electrónico. Este nuevo tipo de contratación hace que el profesional del derecho se enfrente por vez primera a tres recientes dificultades que tendrá que superar en su estudio. Primero, la especificidad de sus aspectos técnicos. Segundo, la imprecisión del vocabulario técnico jurídico. Y tercero, la estructura compleja de este tipo de contratos. Surgen ligados a la inminente comercialización de las computadoras. En principio, estas se empleaban en el ámbito científico y militar. Posteriormente fueron introducidas en el campo de los negocios, originando esto su rápida expansión a escala comercial. Pero en la medida en que se produce el auge comercial de esta nueva tecnología, se sucede la proliferación de contratos en materia informática, y la redacción significará una notoria diferencia respecto a lo que podríamos considerar como contratos clásicos, basándose en su alta tecnicidad. El primer problema que plantean los contratos electrónicos es la necesidad de adecuarlos a los tipos legales ya existentes, o bien, por decirlo de otro modo, la tentativa de identificarlos con otros tipos o acudir al concepto más genérico de tipicidad. Los contratos atípicos surgen como respuesta a las cambiantes necesidades económicas que evolucionan con mayor rapidez que el mecanismo de nuestras leyes. Aparecen al amparo de la libertad contractual nuevas formas que responden a un normal desarrollo de la vida jurídico-económica. Esto es lo que ha ocurrido con los contratos electrónicos, cuya consideración de atipicidad descansa en los diversos autores que fundamentan sus tesis en las características más novedosas de estos contratos. Los contratantes toman como base uno de los contratos tipificados por el legislador, pero le introducen una serie de cláusulas particulares que desvirtúan la naturaleza jurídica del contrato patrón tomado. Acogen figuras jurídicas contractuales y las mezclan entre sí, de tal modo que pierden su caracterización e individualidad. Realizan un contrato realmente atípico, el cual no es posible de ubicar en ninguno de los contratos establecidos por la legislación, en el cual sus participantes hacen una declaración conjunta de voluntades con la finalidad de arreglar sus relaciones jurídicas presentes y futuras. También sabemos que el contrato obliga no solo al cumplimiento de lo pactado por las partes contratantes. El contrato electrónico presenta alguna peculiaridad con respecto a otros contratos que trataremos seguidamente al hablar del acuerdo de voluntades. En un primer momento tenemos que hablar de la fase precontractual, que es aquella en la que se desarrollan los acuerdos previos, cuando deben definirse las necesidades del usuario y se exige un deber de asesoramiento o consejo al futuro proveedor y una obligación de información al futuro usuario. Es un momento de particular importancia para la posterior documentación del proceso de creación del acuerdo de voluntades.